Bueno, yo empecé con la música, con el violonchelo. Lo que pasa que fui perdiendo audición, tuve una lesión en el nervio óptico y entonces, pues a los 29 años lo dejé porque no podía avanzar, ¿no? Eh, entonces me quedé muy despistada y pensé, bueno, me voy a mirar hacia el mundo visual, ¿no? Me pasé un par de años en una academia de pintura, luego también un par de años al mismo tiempo en una academia de fotografía. Y cuando me llegó, bueno, cuando apareció el Photoshop, porque estoy hablando de hace muchos años, entonces entré a hacer retoques de fotografía y a entender pues la imagen digital, ¿no? En aquel momento estábamos, bueno, había aparecido lo que se llamaba multimedia y había creado una expectativa muy grande, ¿no? Esto de que dos sentidos, o sea, dos sensaciones que las percibimos con sentidos diferentes, el hecho de que estén agrupadas por debajo, pues esto era como muy sugerente, ¿no? Para la imaginación. Por aquel entonces yo ya había dejado el violonchelo y cuando vi que no podía tocar lo dejé. Y entonces en la Caixa tenían una mediateca fantástica y ahí pues vi a Richter, Fischinger, McLaren y aquello pues me reconfortó mucho porque la relación entre la música y la imagen era tan sugerente y era un mundo nuevo y además era una manera de seguir cerca de la música, ¿no? Seguir muy cerca. Porque esto de perder audición es un poco delicado. Es decir, con el cello, que sabéis que es tan arcaico, ¿no? Que con una mano se hace O sea, en 300 años lo único que ha cambiado ha sido pues las cuerdas más brillantes y el batidor más largo, pero el sistema de afinación y el sistema de fabricar el sonido, yo oía diferente por un oído que por el otro, entonces me faltaban armónicos diferentes en los oídos y esto era, o sea, no es que yo no oyera el cello, no podía afinar, por ejemplo. En la Pompeu Fabra, bueno, a través del laboratorio de fonos, que Gregorio conoce muy bien, pues ahí organizaron el primer máster de audio digital y que más tarde pues se ha ido ampliando y hasta ser la carrera de sonología. Entonces me apunté porque era el principio de las herramientas digitales y los organizadores tenían muchas ganas de tener como alumnos personas con bagajes muy diferentes. Les interesaba que hubiera un informático, que hubiera un pintor, que hubiera un músico, porque querían ver esta gente que era capaz de hacer, cómo interpretaba estas herramientas, ¿no? Por eso pude hacer un máster. Entonces se enseñaba todo el entorno digital, lo que eran creación de sonidos sintéticos, acústica, psicoacústica, historia. Me decidí por el 3D porque, bueno, después de una edición de Art Futura, que creo que fue en el 93, o sea, estoy hablando de hace mucho, además del 3D, se hablaba de la vida artificial. La vida artificial es el estudio de los sistemas naturales, como por ejemplo una duna, una bandada de pájaros, las nubes, la meteorología en su conjunto. Es decir, que se trata de sistemas formados por individuos, pero que tienen un comportamiento en conjunto. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque también llegó con el digital la posibilidad de crear modelos de comportamiento, o sea, empezar a avanzar en el estudio de la naturaleza de una manera diferente. Estos estudios pasados a imagen lo que significaban era la posibilidad de trabajar con partículas, la posibilidad a través de partículas, pues recrear cosas que en aquel momento eran como impensables, como el agua o el fuego, ¿no? Que el 3D empezó con geometrías y moviendo ejes, pero claro, pasarse a poder representar un fuego era como
Claro, estábamos todos alucinados. Tengo que decir que en aquel momento la estética 3D no me gustaba, pero estaba claro que estábamos ante un territorio por explorar y esto siempre es atractivo, ¿no? Es verdad que no era un territorio tan atrayente para mí como la música, pero lo era. Me entré en este mundo, ¿no? Y entonces, por la misma razón, pude hacer otro máster en la Universidad de las Islas Baleares, que también pues tenían muchas ganas de que entrara gente con backgrounds diferentes para ver cómo usaban aquellas herramientas, qué hacían con aquello. Pensé que la animación era una nueva rama del arte del siglo XX. Bueno, de hecho es la base, podríamos decir que es la base del séptimo arte, ¿no? Del cine. Es la parte abstracta del cine, la que compone el movimiento, la transformación en el tiempo, la que dibuja el movimiento. En su base es luz. Esta secuencia, que es de Muybridge, se llama Mujer bajando una escalera. Todavía no se había inventado el proyector. Entonces este hombre tenían como una discusión sobre si el caballo cuando trota en algún momento tiene las cuatro patas volando o no. Y a raíz de esto empezó a hacer secuencias de movimientos. Esta, la mujer bajando la escalera, que es de 1887, es la que inspiró este cuadro de Duchamp del 1912, desnudo bajando una escalera. ¿Cómo vamos a reflejar el movimiento en un sitio donde el tiempo no existe? Bueno, más allá de que cuando miramos un cuadro, pues hacemos un recorrido, pero digamos que este cuadro está quieto, ¿no? Entonces, el movimiento se plasma de una manera matérica, con todas las masas simultáneas. En el cine de animación y en el cine abstracto, el movimiento hay que crearlo, no existe previamente. Norman McLaren decía que el cine de animación no son dibujos que se mueven, sino que es el dibujo del movimiento. Siguiendo con esto que os contaba yo de mi recorrido personal, en el 2003, en Madrid, el Museo Thyssen presentó una exposición bestial sobre la presencia y los vínculos entre la música y la pintura en las primeras vanguardias, que cuando lo tiraron todo y volvieron a empezar, quisieron trabajar la abstracción y muchos de ellos cogieron a la música como guía, como tema, para desarrollar el lenguaje abstracto y para desarrollar la imaginación, porque ya sabemos que la música es algo que todo el mundo entiende. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es algo que ya tiene un lenguaje tan establecido, tan rico. Entonces, muchas de las primeras pinturas de Klee y de Kandinsky, especialmente, bueno, y muchos más, en los años 20, están claramente inspiradas por la música. Esto es lo que buscaban, ¿no? Avanzar en la abstracción y poder expresar con la imagen algo de la manera tan auténtica como lo hace la música. Klee, por ejemplo, que era violinista, decía: lo que para la música ya estaba hecho a finales del 18, para la pintura sigue estando en sus inicios. Incluso él llegó a hablar de pintura polifónica. Dijo que la pintura polifónica supera a la polifonía musical, porque lo temporal en la pintura toma el espacio y esta simultaneidad visual tiene una gran riqueza. Esta pintura se llama Fuga en rojo. Hay algunos códigos de la imagen que sí que ya empiezan a ser inteligibles para todo el mundo, ¿no? Vemos que esta gradación puede sugerir un trayecto, ¿no? Un cambio, una velocidad. Y vemos también que juega con la simetría. Buscan también qué es lo que hace la música, qué trucos tiene y probarlos, ¿no? Esta imagen es de Paul Klee también, se llama Nueva Armonía. Aquí él intenta hacer una pieza con las reglas del dodecafonismo. Entonces coge 12 colores, intentando pues que ningún color mande sobre los demás. Kandinsky dice en su libro De lo espiritual en el arte que la pintura evolucionará hacia la abstracción y alcanzará la composición puramente pictórica. Bueno, y entonces después de esta exposición en la Thyssen hice la primera pieza
cogí una pintura que también estaba en la exposición, un óleo pequeño de Skolnick. Todos estos años he cogido la música como musa. Entonces cogí una música de Valentin Silvestrov. Me metí con el 3D pensando, bueno, voy a probar y a probar, porque los programas 3D están pensados para recrear la realidad, para hacer realismo. Pero menos mal que los comerciales han respetado pues la posibilidad de todos los parámetros que tiene cualquier cosa, de poderlos invertir, de poderlos sobrepasar. Entonces es ahí, cuando empiezas a probar esas cosas, que encuentras efectos muy, muy interesantes. Hasta ahora he hablado más del movimiento que de las formas. Es una obviedad, pero es que el movimiento, si no tiene un actor que se mueva, no se ve. Entonces tienes que poner una forma. Puedes poner un color, o blanco o negro, pero tienes que poner algo. Entonces tenía ganas de buscar una banda sonora con un timbre interesante y variado y rico, para que del timbre salieran las formas. Entonces me pasó que un día llamé al CCCB y me dejaron en espera tanto rato que pude escuchar la sintonía telefónica 2 veces. Y cuando ya se respondieron, pregunté de quién era la banda sonora, que era de Xavier Maristany, y entonces le pedí permiso y la utilicé. La música de la pieza que veremos ahora es de Josep Maria Mestre Escuadrén. Concretamente es el tercer movimiento de las sonatas del calor del fuego. Cogí una obra de él, y esta especialmente, porque él utiliza la aleatoriedad como herramienta para crear texturas. En este caso sí que tenía la partitura, y como veis empieza con muy fuerte, tapa, 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 tapa. Y esto permanece durante varios compases sin tregua. Todas las notas estaban elegidas aleatoriamente dentro de un rango. Entonces me interesaba esto porque hay otra manera de animar, que en lugar de usar curvas y puntos clave, que es programando. Y yo lo que quería era crear un mecanismo que fuera cambiando de proporción de una manera también aleatoria. Y luego entramos en una segunda parte en la que da la sensación como de fuego, como que vuelan las centellas, ¿no? Y hay chasquidos. Entonces aquí usé otro tipo de animación que proporciona el 3D, animación física. Es decir, a un cuerpo le dices, pesas mucho y te viene un viento muy fuerte. Tú pesas muy poco y te viene el mismo viento. Es decir, no es una animación por curvas, pero tú reproduces el mundo real, pero también puedes subvertir todas estas relaciones. Esto es toda la primera parte. Aquí está el puente, aquí la tercera línea es la parte como del fuego, y luego, antes de terminar, hay esta sección en la que vemos que se van introduciendo silencios, y esta entrada de silencios también es aleatoria. Seguramente yo lo he escrito de una manera que un informático lo escribe en 4 líneas y yo he necesitado 100, ¿no? Pero tienes la sensación de que estás construyendo una máquina. Y además que no se repite, ¿no? Podrías estar aquí un mes y en teoría no se repetiría nunca. Desde joven que siempre sentí una gran atracción por la música y por la figura de Olivier Messiaen. Luego, leyendo sobre él, supe que
Era un compositor que escuchaba los colores y que veía la música. Además de compositor, Messiaen era ornitólogo. Estaba, cuando podía, en el bosque y grababa los cantos de los pájaros. Después los orquestaba y aparecían en sus partituras indicados. Messiaen, hablando de lo que es la sinestesia, decía: yo también, como los sinestéticos, veo colores que se corresponden al sonido, pero los veo en mi mente y aparecen de una manera fugaz. Es decir, los sonidos pueden ser agudos, graves, rápidos, lentos, y los colores que yo veo se transforman y se mueven de la misma forma. Difícilmente se pueden describir. Se trata de colores musicales que no se pueden confundir con los colores del pintor. Tal y como los veo, son colores que se transforman en música. Hay conceptos como armonía, tonalidad, que abarcan todas las ramas del arte en su conjunto y que a la vez tienen un significado muy concreto y específico dentro de cada rama. Nuestro lenguaje continuamente comparte palabras de ámbitos diferentes y decimos que una pintura tiene ritmo o que una melodía es dulce. Cuando me decidí a trabajar con una obra de Messiaen, escogí una pieza que se llama Ansurir para orquesta y fue un encargo para conmemorar los 200 años de la muerte de Mozart. La melodía empieza con dos tritonos, o sea, un tritono y luego otro. No se nota disonante porque está armonizado de una manera que es diferente, ¿no? Empieza con una lentitud extrema. A mí me da una sensación como de ausencia de tiempo eterno. A raíz de este tritono, de estos dos intervalos primeros, pues empecé con un triángulo. Luego llega un pasaje rítmico en el que hay orquestados cantos de diferentes pájaros y el tiempo deja de ser eterno. Vuelve la melodía y estos tempos tan lentos y esta orquestación tan indescriptible, ¿no? Y pensé en trabajarlos con masas de color. Sigamos adelante. Cogí el preludio número 1 del primer libro de Johann Sebastian Bach porque quería hacer un trabajo cromático. Como es un preludio que a cada compás introduce un cambio, una armonía diferente, pues pensé, voy a trabajar esto en colores. La pianista que lo interpreta es Hélène Grimaud, y ella explica en una entrevista que cuando tenía 11 años, mientras tocaba uno de los preludios de Bach, lo percibió como una mancha sin forma, entre el naranja y el rojo. Explica que el hecho de ver la música en colores le ayudó más adelante a memorizar partituras y en el momento de interpretar ser más visceral. Explica que mientras toca, los colores pueden venir espontáneamente y que vienen asociados a tonalidades concretas. Ella ve do menor como negro, el re menor azul. Hay una relación entre el color y la música. Es algo que si tienes ganas de trabajar con la imaginación, pues es una aventura, ¿no? Entonces, en esta pieza cambié de programa, porque hasta ahora estaba con el 3D. Me metí en un programa que se llama Touch Designer, que trabaja indistintamente con el audio y con la imagen, y permite conectarlos
a nivel bajo y a nivel alto. O sea, las frecuencias con los colores, los timbres con el movimiento a nivel, digamos, orgánico y luego interpretable, ¿no? Este es un programa que trabaja a tiempo real. Esto significa que no hay nada rendeado previamente, no existe ninguna imagen, existe en el momento en que le das al play. Entonces, esto quiere decir que está generando estas ondas en directo. El audio entra por aquí, ves la señal de audio con las ondas. Entonces aquí hay un operador que trabaja con la transformada de Fourier y ya te dice dónde está la energía en este momento, ¿no? Pues que hay un poco de grave y sobre todo en los medios, ¿no? Y a partir de ahí ya entras en el terreno de la imagen. La transformada de Fourier distribuye las frecuencias de grave a agudo, ¿no? Entonces yo subdivido esto en, no sé, 80 partes y cada línea pues me reaccionará a la frecuencia que le toque, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando esto está sonando con la cámara, yo puedo hacer como una sección, es decir, mira, solo me rendeas esta y esta. Una vez tuve montada o ya clara esta visualización, ya me pude dedicar a buscar los colores. Entonces, a partir de ese momento seguí con este programa y sobre todo con una idea clara de encontrar una manera de trabajar más espontánea y más satisfactoria, porque los que tocáis un instrumento tenéis una respuesta inmediata, ¿no? Sabéis si desafináis, si suena bien, suena mal. Con el ordenador hacer algo hay que tener una paciencia.